Mi nombre es Roberto Fuentes, tengo 67 años, y hace 3 días mi nuera me miró sonriendo de oreja a oreja y me dijo: «Suegro, en 3 días seremos ricos. Todo va a cambiar para nuestra familia». Lo que Valentina no sabía es que yo había descubierto exactamente lo que ella y mi hijo estaban planeando hacer conmigo, y que ya tenía mi propio plan que cambiaría todo para siempre. Imagínate la escena. Después de trabajar 40 años como contador, después de ahorrar cada peso que pude durante décadas, después de ayudar a mi hijo Mateo a montar su pequeña empresa de construcción, descubrí que él y su esposa habían estado planeando declararme incapaz mentalmente para quedarse con todos mis bienes. Pero esa sonrisa confiada de Valentina, cuando me anunció que seríamos ricos, me confirmó que no tenían ni idea de que yo sabía exactamente lo que tramaban. Esa misma tarde puse en marcha un plan que había estado preparando durante semanas. Un plan tan perfecto que cuando ellos creyeran que habían ganado todo, se darían cuenta de que en realidad habían perdido mucho más de lo que jamás imaginaron. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú si descubrieras que tu propia familia está planeando robarte todo lo que trabajaste durante una vida entera. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después va a hacerte reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la ambición cuando se disfraza de amor familiar. Para que entiendas bien esta historia, tengo que llevarte 6 meses atrás, cuando empezó todo este plan macabro. Mi esposa Carmen había muerto hacía 2 años después de una larga batalla contra el cáncer, y yo estaba viviendo solo en la casa que habíamos compartido durante 30 años. Era una casa grande, demasiado grande para un viudo de 65 años, pero estaba llena de recuerdos que no me animaba a abandonar. Mateo, mi único hijo, venía a visitarme seguido con Valentina y mis 2 nietos, Sebastián y Catalina. Eran visitas alegres que me sacaban de la soledad, que llenaban la casa de risas infantiles y conversaciones familiares. Yo pensaba que tenía suerte de tener una familia tan unida, tan preocupada por mi bienestar. «Papá», me decía Mateo cada vez que venía, «¿no te sentís muy solo en esta casa tan grande?» «A veces», le respondía honestamente, «pero es mi hogar. Acá viví los mejores años de mi vida con tu madre». «Pero pensá en lo práctico», insistía Valentina. «Esta casa es demasiado para una persona sola. Hay que limpiarla, mantenerla, pagarle los servicios. ¿No sería más fácil algo más chico?» Al principio pensé que realmente se preocupaban por mi comodidad. La casa efectivamente era grande. 4 dormitorios, 2 baños, un jardín enorme que me costaba mantener. Pero también era mi refugio, el lugar donde me sentía cerca de Carmen, donde cada rincón tenía una historia que contar. La empresa de construcción de Mateo había empezado pequeña, pero en los últimos años había crecido mucho. Tenía varios empleados, manejaba proyectos importantes, ganaba buen dinero. Yo estaba orgulloso de ver cómo mi hijo había construido algo propio con trabajo honesto y dedicación. Incluso había invertido parte de mis ahorros en su empresa cuando necesitó capital para expandirse. Pero hace 6 meses empecé a notar cambios en el comportamiento de Mateo y Valentina. Sus conversaciones se cortaban cuando yo aparecía en la habitación. Tenían reuniones familiares de las que yo quedaba excluido. Cuando les preguntaba de qué hablaban, me respondían con evasivas: cosas del trabajo, planes para los chicos, nada importante. También empezaron a hacer comentarios extraños sobre mi estado mental. «Papá, te veo un poco confundido últimamente», me decía Mateo cuando yo olvidaba algún detalle menor. «Suegro, ¿estás seguro de que tomó la medicación?», me preguntaba Valentina cuando yo repetía alguna historia que ya había contado. Comentarios que parecían inofensivos, preocupaciones normales de una familia que cuida a su patriarca mayor. Pero empezaron a ser más frecuentes, más insistentes, más específicos. «Papá, ayer me contaste lo mismo 3 veces». «Suegro, se le olvidó el nombre del vecino cuando nos lo presentó». «Papá, pusiste la leche en el horno en lugar del refrigerador». Lo extraño era que yo no recordaba haber hecho ninguna de esas cosas. Mi memoria estaba perfectamente bien. Mis rutinas eran las mismas de siempre. Mis medicamentos los tomaba religiosamente siguiendo las indicaciones médicas.
Pero ellos insistían con ejemplos cada vez más detallados de mi supuesto deterioro mental. «Roberto», me dijo Valentina una tarde mientras tomábamos mate, «Mateo y yo estamos preocupados por usted. Creemos que debería ir al médico para un chequeo general». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque notamos que está más olvidadizo, más confundido. A veces dice cosas que no tienen sentido». «¿Qué cosas?», insistí. «Por ejemplo, ayer nos contó que había hablado por teléfono con Carmen», me dijo con una voz suave pero firme. «Roberto, Carmen murió hace 2 años. Usted no puede haber hablado con ella». Eso me dejó helado porque yo estaba completamente seguro de que nunca había dicho eso. Jamás me habría confundido sobre algo tan fundamental como la muerte de mi esposa. Pero ellos insistían. Mateo incluso había grabado algunas de mis supuestas confusiones en su teléfono. Grabaciones donde efectivamente se me escuchaba diciendo cosas extrañas, hablando de Carmen como si estuviera viva, contando historias que no tenían coherencia. El problema era que yo no recordaba haber tenido esas conversaciones. Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo muy raro estaba pasando. Decidí hacer mi propia investigación, prestando atención a detalles que antes había pasado por alto. Empecé a anotar en un cuaderno todo lo que hacía durante el día, todas las conversaciones que tenía, todos los lugares donde ponía las cosas. Lo que descubrí me heló la sangre. Varios objetos míos aparecían en lugares donde yo estaba seguro de no haberlos puesto. Mi medicación desaparecía y aparecía en sitios extraños. Encontré anotaciones en mi letra que yo no recordaba haber hecho, anotaciones que decían cosas como «Carmen me llamó hoy» o «Los vecinos están conspirando contra mí». Una mañana encontré una cita médica anotada en mi agenda, una cita que yo no había pedido, con un psiquiatra especializado en demencia senil. Cuando llamé al consultorio para cancelar, la secretaria me dijo: «Señor Fuentes, la cita fue pedida por su hijo Mateo. Él nos explicó que usted está teniendo problemas de memoria y necesita una evaluación profesional». Esa misma tarde confronté a Mateo. «¿Por qué pediste una cita con un psiquiatra sin consultarme?» «Papá», me respondió con esa voz suave que usan los adultos para hablarles a los niños, «te lo dijimos varias veces. Estás teniendo problemas de memoria. Necesitas que un profesional te evalúe». «Yo no tengo problemas de memoria», protesté. «Papá», insistió, «acabas de demostrar que sí tenés problemas. No recordás que hablamos de esto». Era una situación kafkiana. Cada vez que yo negaba tener problemas de memoria, ellos lo interpretaban como una prueba de que efectivamente tenía problemas de memoria. Cada vez que yo insistía en que estaba bien, ellos lo usaban como evidencia de mi falta de conciencia sobre mi propio estado mental. Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal con toda esta situación. Mi mente estaba clara, mis recuerdos eran precisos, mi capacidad de razonamiento seguía intacta. Lo que pasaba era que alguien estaba manipulando deliberadamente mi entorno para hacerme parecer confundido y desorientado. Una noche decidí hacer una prueba. Puse una cámara oculta en mi dormitorio y otra en la cocina, cámaras que compré en secreto, e instalé cuando Mateo y Valentina no estaban en casa. Si realmente estaba perdiendo la memoria, las cámaras mostrarían mis comportamientos extraños. Si alguien me estaba manipulando, las cámaras capturarían la evidencia. Lo que vi en esas grabaciones me dejó sin palabras. Valentina entraba a mi casa con su propia llave cuando yo estaba durmiendo o cuando había salido a hacer mandados. Movía objetos del lugar, cambiaba la medicación de sus frascos originales, escribía notas falsas con una imitación de mi letra, hasta grababa conversaciones usando un dispositivo que reproducía mi voz, diciendo cosas que yo jamás había dicho. Era un plan meticuloso, profesional, elaborado durante meses. Valentina había estado creando sistemáticamente evidencia falsa de mi deterioro mental, documentando cada supuesto episodio de confusión, construyendo un caso sólido para demostrar que yo ya no era capaz de manejar mis propios asuntos. Pero lo más chocante vino cuando decidí seguir grabando para entender el alcance completo de su plan. Una tarde los escuché hablando en la cocina cuando creían que yo estaba durmiendo la siesta. «¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir con esto?», le preguntaba Mateo a Valentina. «Pocas semanas más», le respondía ella.
Ya tengo suficiente evidencia documentada. El médico va a diagnosticar demencia senil sin ninguna duda. ¿Y después?, insistía Mateo. Después pedimos la incapacitación legal, explicaba Valentina con una frialdad que me aterrorizó. Una vez que un juez lo declare incapaz mentalmente, nosotros quedamos como sus tutores legales. Podemos vender la casa, transferir todas sus cuentas bancarias, liquidar sus inversiones, todo queda bajo nuestro control. ¿Y si él se resiste?, preguntaba Mateo. No va a poder resistir, le aseguraba Valentina. Va a estar internado en un geriátrico especializado en demencia. Los médicos van a certificar que necesita cuidados constantes. Nosotros vamos a tener poder legal absoluto sobre todos sus bienes. El plan era perfecto en su crueldad. Una vez que me declararan incapaz mentalmente, yo perdería todos mis derechos legales. No podría apelar, no podría contratar abogados, no podría acceder a mis propias cuentas bancarias. Sería como estar muerto civilmente mientras seguía vivo físicamente. ¿Cuánto dinero calculas que tiene?, le preguntó Mateo. Entre la casa, los ahorros, las inversiones en tu empresa y el seguro de vida de Carmen, estamos hablando de al menos 800,000 pesos, le respondió Valentina. Más que suficiente para que expandamos el negocio, compremos la casa de nuestros sueños y les aseguremos el futuro universitario a los chicos. 800,000 pesos. Era cierto, había trabajado toda mi vida y había sido cuidadoso con el dinero. Tenía una buena pensión de jubilado, ahorros considerables, una casa que se había revalorizado mucho en los últimos años, pero escuchar a mi propia nuera calcular mi patrimonio como si fuera un botín de guerra me revolvió el estómago. En 3 días tenemos la cita con el médico, continuó Valentina. Ya arreglé todo para que el diagnóstico sea el que necesitamos. Después son 2 semanas de trámites legales y listo. Seremos ricos. ¿Estás segura de que va a funcionar?, le preguntó Mateo, que sonaba menos convencido que su esposa. Mateo, le dijo Valentina con una firmeza que me heló la sangre. Tu papá es viejo, está solo, no tiene otros familiares que puedan interferir. Tengo meses de evidencia documentada de su deterioro mental. Ningún juez va a dudar del diagnóstico médico. Es un plan perfecto. Esa noche no pude dormir. No solo por la traición de mi propio hijo y mi nuera, sino por la sofisticación del plan que habían diseñado. No era un impulso de avaricia, era una operación calculada durante meses, con pasos específicos, con profesionales médicos comprometidos, con trámites legales ya planificados. Pero ellos habían cometido un error fundamental. Habían subestimado a su víctima. Yo no era el viejo confundido y vulnerable que creían que era. Era un contador jubilado con 40 años de experiencia, manejando situaciones complicadas, con contactos profesionales, con conocimiento de la ley, y ahora con evidencia concreta de su conspiración. Al día siguiente, empecé a ejecutar mi propio plan. Primero, copié todas las grabaciones de las cámaras ocultas y las guardé en varios lugares seguros. Una caja de seguridad en el banco, con mi abogado de confianza, y en la computadora de mi hermano, que vive en otra ciudad. Después, llamé al doctor Ramírez, mi médico de toda la vida, y le pedí una cita urgente. Doctor, le dije cuando nos encontramos, necesito que me haga una evaluación psiquiátrica completa y que me dé por escrito que estoy en plenas facultades mentales. ¿Por qué, Roberto?, me preguntó extrañado. Porque mi familia me está tendiendo una trampa para robarme todo lo que tengo. Le conté toda la historia y le mostré las grabaciones. El doctor Ramírez se quedó en shock. Roberto, me dijo, esto no solo es moralmente repugnante, es un delito grave. Estás siendo víctima de una estafa elaborada. Lo sé, le respondí, pero necesito su ayuda profesional para demostrarlo. El doctor Ramírez me hizo una batería completa de exámenes neurológicos, psiquiátricos y cognitivos. Los resultados fueron categóricos. Yo estaba en perfectas condiciones mentales para mi edad, sin ningún signo de deterioro cognitivo, con una memoria excepcional y un razonamiento lógico intacto. Roberto, me dijo cuando me entregó los resultados, no solo estás mentalmente capacitado, estás en mejores condiciones cognitivas que mucha gente de 50 años. Quien diseñó este plan contra vos
Sabía perfectamente que estaba mintiendo sobre tu estado mental. Con esa documentación médica en mis manos, fui directo a ver al abogado García, que había manejado mis asuntos legales durante años. Doctor García, le dije, vengo a pedirle un favor muy grande, pero también a ofrecerle el caso más interesante de su carrera. Le mostré las grabaciones, la documentación médica, toda la evidencia que había recopilado. El abogado García es un hombre que ha visto de todo en 40 años de profesión, pero nunca lo había visto tan indignado. Roberto, me dijo, esto es una conspiración criminal. Tu hijo y tu nuera pueden ir presos por esto. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté. Podemos hacer varias cosas, me explicó. Primero, vamos a dejar que sigan con su plan hasta el punto donde cometan el delito de manera irrefutable. Segundo, vamos a preparar toda la documentación legal para proteger tu patrimonio. Tercero, vamos a coordinar con la Fiscalía para que estén listos para actuar cuando tengamos toda la evidencia necesaria. Los 3 días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si no supiera nada. Tenía que fingir que seguía siendo el viejo confundido que ellos creían que era. Tenía que soportar su falsa compasión y sus mentiras descaradas, sabiendo exactamente lo que estaban planeando. Valentina venía todos los días a cuidarme, siempre con esa sonrisa falsa, siempre preguntándome cómo me sentía, siempre documentando mis supuestas confusiones con su teléfono. «Suegro», me decía, «mañana lo llevamos al médico para que se sienta mejor. Va a ver que con el tratamiento adecuado va a estar mucho más tranquilo». «¿Qué tipo de tratamiento?», le preguntaba, fingiendo ingenuidad. «Tratamiento para la memoria», me explicaba. «Medicamentos que van a ayudar con la confusión, terapias para que se sienta más relajado. Va a estar en un lugar donde lo van a cuidar las 24 horas. El día de la cita médica llegó finalmente. Mateo y Valentina me llevaron al consultorio con una actitud que mezclaba falsa preocupación con anticipación mal disimulada. Era obvio que estaban ansiosos porque el médico confirmara el diagnóstico que necesitaban para proceder con su plan. «Papá», me dijo Mateo en el auto, «recordá que el doctor te va a hacer preguntas sobre tu memoria, sobre cómo te sentís. Sé honesto con él, no trates de ocultar nada». «Sí», agregó Valentina, «es importante que le cuentes sobre las cosas que no recordás, sobre las veces que te confundís». Cuando llegamos al consultorio, me di cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. El médico que me iba a atender no era el doctor Ramírez como yo había esperado, sino un médico que no conocía, un hombre joven que me saludó con una familiaridad extraña. «Don Roberto», me dijo, «su familia me contó todo sobre su situación. No se preocupe, vamos a encontrar la manera de ayudarlo». Durante la consulta, que duró apenas 20 minutos, el médico no me hizo ningún examen neurológico serio. Solo me preguntó cosas básicas, y cuando yo respondía correctamente, miraba a Mateo y Valentina como si mis respuestas coherentes fueran inesperadas o sospechosas. «Doctor», le dijo Valentina después de la consulta, «como usted puede ver, Roberto aparenta estar bien, pero tiene episodios de confusión severa que pueden ser peligrosos». «Entiendo», respondió el médico. «Es típico en casos de demencia temprana. El paciente puede parecer normal en conversaciones breves, pero pierde la capacidad de manejar asuntos complejos». «¿Cuál es su recomendación?», preguntó Mateo. «Recomiendo internación en una institución especializada», dijo el médico sin mirarme a los ojos. «Don Roberto necesita supervisión constante y medicación controlada. También sugiero que la familia inicie los trámites para poder manejar sus asuntos financieros». Era exactamente lo que habían planeado. Un diagnóstico médico falso que justificaría mi internación forzada y el robo de todos mis bienes. Pero lo que ellos no sabían era que el abogado García había estado grabando toda la conversación desde el estacionamiento del consultorio con equipos especializados que había conseguido de un detective privado. «¿Cuándo podemos iniciar el tratamiento?», preguntó Valentina con una sonrisa que apenas podía ocultar. «Inmediatamente», respondió el médico. «Tengo lugar disponible en una residencia excelente. Don Roberto puede ingresar mañana mismo». En el viaje de vuelta a casa, Valentina no pudo contener su satisfacción. «Roberto», me dijo,
Va a ver que en el lugar donde lo vamos a llevar va a estar mucho mejor. Va a tener compañía, actividades, cuidado profesional. Sí, agregó Mateo, y nosotros nos vamos a ocupar de todos los trámites burocráticos para que usted no se preocupe por nada. Trámites burocráticos. Qué manera elegante de describir el robo sistemático de todo lo que había trabajado durante 40 años. Esa noche, cuando ellos se fueron, hice la llamada que había estado esperando hacer durante días. «Doctor García», le dije, «ya tenemos todo lo que necesitábamos. Mañana a las 9 de la mañana van a venir a buscarme para internarme. Es el momento perfecto para ejecutar nuestro plan». «Perfecto», me respondió. «La fiscalía está lista, la policía está coordinada y todos los documentos legales están preparados. Mañana va a ser un día que tu hijo y tu nuera van a recordar toda su vida». La mañana siguiente, Mateo y Valentina llegaron puntuales con una ambulancia privada para llevarme al geriátrico. Habían empacado una valija con mis cosas esenciales. Habían preparado todos los papeles para la internación. Habían coordinado hasta el último detalle. «Papá», me dijo Mateo con una voz que fingía tristeza, «esto nos duele más a nosotros que a vos, pero es lo mejor para toda la familia». «Roberto», agregó Valentina, «en unas semanas va a estar mucho mejor, y nosotros nos vamos a ocupar de que su casa esté bien cuidada mientras usted se recupera». Cuando subimos a la ambulancia, pude ver la satisfacción mal disimulada en sus caras. Creían que habían ganado, que su plan había funcionado a la perfección, que en pocas horas iban a ser los dueños legales de mi patrimonio. Pero a las 10 cuadras del geriátrico, la ambulancia se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. «Control de tránsito», respondió el conductor. Pero no era control de tránsito. Eran 3 patrulleros de la policía y el fiscal que había estado coordinando con el abogado García. «¿Mateo Fuentes y Valentina López?», preguntó el oficial que se acercó a la ambulancia. «Sí», respondió Mateo confundido. «¿Qué pasa?». «Están arrestados por estafa, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude», anunció el oficial mientras les ponía las esposas. La cara de shock y terror de Valentina cuando se dio cuenta de que todo su plan había sido descubierto es algo que voy a recordar toda la vida. «Esto es un error», gritaba mientras la subían al patrullero. «Roberto está loco, necesita ayuda médica». Pero ya era demasiado tarde para seguir fingiendo. El fiscal tenía todas las grabaciones, toda la documentación médica que probaba mi capacidad mental, toda la evidencia de la conspiración que habían estado tramando durante meses. En el juicio, que duró 3 meses, salió a la luz toda la magnitud de su plan. No solo habían estado manipulando mi entorno para hacerme parecer demente, sino que habían sobornado al médico que me había diagnosticado, habían falsificado documentos médicos anteriores, habían estado transfiriendo dinero de mis cuentas de manera gradual para que no se notara. Valentina resultó ser la mente maestra de toda la operación. Había estudiado casos similares en Internet, había contactado con el médico corrupto, había diseñado cada paso del plan con una precisión que habría sido admirable si no hubiera sido tan maliciosa. Mateo fue condenado a 4 años de prisión por complicidad. Valentina recibió 6 años por ser la cabecilla de la conspiración. El médico corrupto perdió su licencia profesional y fue condenado a 5 años de prisión. Pero la condena legal no fue la única consecuencia. Durante la investigación descubrimos que no era la primera vez que Valentina intentaba algo así. Había estado involucrada en un caso similar con su anterior esposo, un hombre mayor que había muerto en circunstancias sospechosas justo antes de cambiar su testamento. Hoy, 2 años después de todo este drama, vivo tranquilo en mi casa, rodeado de los verdaderos amigos que estuvieron conmigo durante todo el proceso. Mis nietos, Sebastián y Catalina, me visitan regularmente. Al principio fue difícil explicarles por qué sus padres estaban en prisión, pero con el tiempo entendieron que a veces los adultos toman decisiones muy malas que tienen consecuencias graves. «Abuelo», me preguntó Sebastián la semana pasada, «¿por qué mamá y papá quisieron robarte?» «Porque se dejaron llevar por la avaricia», le expliqué, «porque pensaron que el dinero era más importante que la familia, que la honestidad, que el amor». «¿Pero vos los perdonás?»,
me preguntó Catalina. Es una pregunta difícil de responder. Los perdono como personas, le dije, pero no perdono lo que hicieron. Y sobre todo, no olvido la lección que me enseñaron sobre confiar, pero verificar. Mi patrimonio está ahora protegido por un fideicomiso que garantiza que mis nietos tendrán acceso a la herencia cuando sean mayores, pero que ningún adulto puede manipular o robar. Es una protección que ojalá hubiera implementado antes, pero que por lo menos asegura que lo que pasó conmigo no les pase a ellos. ¿Te arrepentís de haber denunciado a tu propio hijo?, me preguntó mi hermano hace unas semanas. No, le respondí sin dudarlo. Me arrepiento de haber criado a un hijo capaz de conspirar contra su propio padre, pero no me arrepiento de haber defendido lo que me pertenecía. La semana pasada recibí una carta de Valentina desde la prisión. Era una carta llena de excusas, de justificaciones, de súplicas para que la perdone y la ayude a salir antes de cumplir su condena completa. Al final de la carta escribía: Roberto, usted sabe que en el fondo lo queríamos. Solo queríamos asegurar el futuro de nuestros hijos. Rompí la carta sin terminar de leerla, porque entendí algo fundamental. La gente que realmente te quiere no planea robarte durante meses. La gente que realmente te ama no te declara loco para quedarse con tu dinero. La gente que realmente valora la familia no destruye la confianza por avaricia. Si estás escuchando esta historia y tenés familiares que de repente se preocupan mucho por tu estado mental, que sugieren que necesitas ayuda profesional, que quieren manejar tus asuntos para tu propio bien, presta mucha atención. Puede ser preocupación genuina, pero también puede ser el primer paso de un plan para robarte todo lo que tenés. Confía en tu propia mente. Si vos sabés que estás bien, si tu memoria funciona correctamente, si tus decisiones son racionales, no dejes que otros te convenzan de lo contrario. Y si sospechás que algo raro está pasando, investigá, documentá, busca ayuda profesional independiente. Cuéntame desde qué país me estás escuchando y si alguna vez sentiste que familiares estaban tratando de manipular tu percepción de tu propia capacidad mental. Porque al final, la mente es lo único que realmente nos pertenece, y defenderla de quienes quieren robárnosla es un acto de supervivencia. Pero hay algo más que no te conté, algo que descubrí durante las semanas previas al arresto que me mostró la verdadera dimensión de la maldad de Valentina. Resulta que ella no solo había estado manipulando mi entorno para hacerme parecer demente, sino que había estado experimentando con drogar mi comida para generar confusión real y episodios de desorientación que pudieran ser filmados como evidencia. Una tarde, después de almorzar el guiso que Valentina había preparado especialmente para mí, empecé a sentir una extraña sensación de mareo y confusión. No era como el cansancio normal después de comer, era algo diferente, algo que me hacía sentir desconectado de la realidad, como si estuviera viendo todo a través de un vidrio empañado. ¿Se siente bien, suegro?, me preguntó Valentina con esa falsa preocupación, pero pude notar que tenía el teléfono listo para grabar. Me siento raro, le respondí honestamente, como mareado. ¿Mareado cómo?, insistió y empezó a grabar, como si no pudiera pensar con claridad. Durante las siguientes 2 horas, estuve en un estado de confusión genuina. Valentina aprovechó para hacerme preguntas capciosas, para pedirme que recordara cosas específicas que yo no podía procesar en ese momento, para documentar mi estado alterado, como si fuera evidencia de mi deterioro mental natural. Pero esa noche, cuando el efecto de lo que sea que me había dado se pasó, me di cuenta de que había sido deliberadamente drogado. Al día siguiente, llevé discretamente restos de la comida que Valentina había preparado a un laboratorio de análisis. Los resultados me helaron la sangre. Había trazas de benzodiazepinas, medicamentos que en ciertas dosis pueden causar confusión temporal, desorientación y pérdida de memoria a corto plazo. Valentina me estaba drogando sistemáticamente para poder filmarme en estados de confusión genuina. No era solo manipulación del entorno, era manipulación química de mi cerebro para crear la evidencia médica que necesitaba para su plan. Cuando le mostré estos resultados al abogado García, se puso pálido. «Roberto», me dijo, «esto no es solo estafa,
Esto es tentativa de homicidio. Valentina te está envenenando lentamente. ¿Envenenando? Sí, me explicó. Las benzodiazepinas en personas de tu edad pueden ser mortales si se administran incorrectamente. Ella está jugando con tu vida. Esa revelación cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. No era solo que quisieran robarme el dinero, era que estaban dispuestos a matarme lentamente si eso facilitaba su plan. Cada almuerzo que Valentina me preparaba con tanto cariño aparente era potencialmente una dosis más de veneno diseñada para deteriorar mi mente y acelerar mi muerte. Durante la investigación posterior al arresto, los médicos forenses encontraron niveles peligrosos de varios medicamentos en muestras de mi cabello que habían sido acumulándose durante meses. Valentina había estado experimentando con diferentes drogas: benzodiazepinas para la confusión, antihistamínicos para la somnolencia, hasta pequeñas dosis de medicamentos cardíacos que podían haber causado problemas serios en mi corazón. Era un envenenamiento lento y sistemático, me explicó el doctor forense durante el juicio. Señor Fuentes, usted estuvo en peligro real de muerte durante meses. Si este plan hubiera continuado unas semanas más, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Pero lo que más me impactó fue descubrir que Valentina había estado estudiando mi historial médico detalladamente, consultando con otros médicos corruptos sobre las dosis exactas que podía administrarme sin matarme inmediatamente, pero sí causando el deterioro gradual que necesitaba documentar. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, me dijo el fiscal durante una de nuestras reuniones preparatorias. Tenía un plan médico específico para cada etapa del envenenamiento. Primero confusión leve, después desorientación más severa, finalmente episodios que justificarían internación psiquiátrica permanente. Durante el juicio, también salió a la luz que Valentina había estado en contacto con otros familiares de personas mayores, intercambiando consejos sobre cómo manejar parientes difíciles que no querían entregar el control de sus finanzas. Era parte de una red informal de estafadores familiares que compartían técnicas y métodos. Roberto, me dijo mi hermana cuando se enteró de todos estos detalles, no puedo creer que esa mujer haya estado envenenándote durante meses mientras nosotros pensábamos que era una nuera cariñosa. Era verdad. Valentina había engañado no solo a mí, sino a toda mi familia extendida, a los vecinos, a todos los que la conocían. Los primeros días después del arresto fueron caóticos. Los medios de comunicación se enteraron del caso y durante semanas mi casa estuvo rodeada de periodistas queriendo entrevistarme sobre el caso del envenenamiento familiar. Decidí no hablar con ningún periodista hasta después del juicio, pero la historia se volvió viral en las redes sociales. Abuelo heroico descubre plan de envenenamiento de su propia familia, titulaban los diarios. La estafa familiar más elaborada del año, decían en la televisión. Era surreal ver mi historia personal convertida en noticia nacional, pero también me alegró que se conociera públicamente para alertar a otras personas mayores sobre este tipo de esquemas. Durante esos primeros días, también empecé a recibir llamadas de personas de todo el país que habían pasado por situaciones similares. Don Roberto, me llamó una señora de Córdoba. Mi hija estaba haciendo algo parecido conmigo. Gracias a su historia, me di cuenta y pude detenerla a tiempo. Eran llamadas desgarradoras de abuelos y abuelas que habían sido víctimas de sus propios hijos y nietos, de familias destruidas por la avaricia, de patrimonios familiares saqueados por parientes sin escrúpulos. Me di cuenta de que mi caso no era excepcional, sino parte de un fenómeno mucho más amplio y preocupante. Roberto, me dijo el abogado García una tarde, hemos recibido consultas de más de 50 familias que sospechan estar viviendo situaciones similares a la tuya. Tu caso abrió una caja de Pandora sobre este tipo de abusos familiares. Decidí entonces que no podía quedarme callado después del juicio. Tenía la responsabilidad moral de usar mi experiencia para ayudar a otros que pudieran estar pasando por lo mismo. Empecé a dar charlas en centros de jubilados, en asociaciones de adultos mayores, en programas de radio locales. La primera señal de alarma, les decía a mis audiencias, es cuando tu familia de repente se preocupa mucho por tu estado mental.
La segunda es cuando empezás a encontrar cosas en lugares donde no las pusiste. La tercera es cuando te dicen que dijiste o hiciste cosas que no recordás haber hecho. Las charlas eran emotivas, porque siempre había gente en el público que se identificaba con mi historia. Don Roberto, me dijo una señora después de una charla, mi yerno me está presionando para que le dé poder notarial sobre mis cuentas bancarias. Dice que es por mi seguridad, pero algo no me cierra. No lo hagas, le aconsejé inmediatamente. Nunca entregues control legal sobre tus bienes sin consultar con un abogado independiente. Y si alguien te presiona para tomar decisiones rápidas, esa es una bandera roja gigante. 6 meses después del juicio, creé una fundación con parte de mi patrimonio para ayudar a personas mayores que están siendo estafadas por sus familias. La Fundación Fuentes para la Protección del Adulto Mayor se convirtió en un referente nacional para casos de abuso familiar económico. Roberto, me dijo el presidente de la Asociación Nacional de Jubilados cuando me invitó a hablar en su congreso anual. Tu caso cambió la manera en que entendemos los abusos familiares en Argentina. Antes pensábamos que era algo excepcional, ahora sabemos que es un problema sistemático. El éxito de la fundación me sorprendió. En el primer año ayudamos a más de 200 familias a resolver situaciones de abuso económico familiar. Algunos casos eran tan elaborados como el mío, otros eran más simples, pero todos tenían el mismo patrón. Familiares que aprovechaban la confianza y la vulnerabilidad de sus parientes mayores para robarles sus ahorros. ¿No te resulta doloroso trabajar con estos casos?, me preguntó un periodista durante una entrevista. Me resulta sanador, le respondí. Cada familia que ayudamos es una pequeña venganza contra Valentina y todos los que son como ella. Durante este tiempo, también mantuve contacto regular con mis nietos. Sebastián y Catalina venían a visitarme todos los fines de semana, y gradualmente fuimos reconstruyendo la relación familiar que Valentina había tratado de destruir. Abuelo, me preguntó Sebastián cuando cumplió 12 años, ¿vos odias a mamá por lo que te hizo? Era una pregunta difícil porque no quería cargar a los chicos con mi resentimiento, pero tampoco quería mentirles. No la odio, le expliqué, pero estoy muy desilusionado de las decisiones que tomó. A veces la gente que queremos nos decepciona profundamente. ¿Pero vos seguís siendo nuestro abuelo, aunque mamá esté en la cárcel?, me preguntó Catalina con esa inocencia que rompe el corazón. Siempre voy a ser su abuelo, le aseguré. Lo que pasó entre los adultos no cambia el amor que siento por ustedes. Establecer esa relación sana con mis nietos fue una de las partes más importantes de mi recuperación emocional. Ellos necesitaban estabilidad y amor incondicional después de ver a sus padres arrestados y encarcelados. Yo necesitaba recordar que no toda la familia está corrompida por la avaricia. Un año después del juicio, Mateo me escribió una carta desde la prisión. Era la primera comunicación directa que tenía con él desde el arresto. La carta era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de súplicas para que lo perdonara. «Papá», escribía, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hicimos. Sé que traicionamos tu confianza de la manera más horrible posible, pero quiero que sepas que todo fue idea de Valentina. Yo me dejé llevar por su plan, pero nunca quise lastimarte realmente». Leí la carta varias veces antes de decidir qué hacer con ella. Era típico de Mateo culpar a otros por sus propias decisiones, pero también podía detectar arrepentimiento genuino en algunas partes del texto. «¿Vas a responderle?», me preguntó mi hermana cuando le conté sobre la carta. «No sé», le respondí honestamente. «Una parte de mí quiere creer que realmente se arrepiente. Otra parte piensa que es solo otra manipulación». Finalmente decidí responderle, pero de manera muy clara y directa. «Mateo», le escribí, «aprecio que reconozcas lo que hicieron, pero una disculpa no borra meses de envenenamiento y conspiración. Si realmente querés mi perdón, vas a tener que demostrarlo con acciones cuando salgas de la cárcel, no con palabras desde la prisión. Además», agregué en la carta, «quiero que entiendas que mis nietos son mi prioridad ahora. Cualquier relación futura que tengamos va a depender de cómo trates a ellos y de si demostrás que realmente cambiaste, no solo de si me pedís perdón». Nunca recibí respuesta a esa carta. Tal vez Mateo entendió que las palabras
ya no eran suficientes. O tal vez se dio cuenta de que yo ya no era el padre ingenuo que podía ser manipulado con promesas vacías. 2 años después del juicio, Valentina solicitó libertad condicional por buena conducta. La solicitud fue rechazada automáticamente cuando el juez leyó los informes de los psicólogos penitenciarios que decían que ella no mostraba arrepentimiento genuino y que seguía justificando sus acciones como necesarias para el bienestar familiar. Don Roberto, me llamó el fiscal para informarme sobre la decisión. Valentina va a cumplir su condena completa. Los informes penitenciarios sugieren que sigue siendo un peligro para personas vulnerables. Me alegré de escuchar eso. No por venganza, sino porque entendí que alguien capaz de envenenar sistemáticamente a un familiar no cambia fácilmente. Hoy, 3 años después de todo este drama, puedo decir que mi vida es más rica y plena de lo que era antes de descubrir la conspiración. No porque disfrute del conflicto familiar, sino porque entendí el valor de las relaciones auténticas versus las relaciones manipuladoras. ¿Te arrepentís de haber denunciado a tu familia?, me preguntó un estudiante de Derecho durante una charla que di en la universidad. Me arrepiento de haber criado a un hijo que fue capaz de conspirar contra mí, le respondí. Pero no me arrepiento ni un segundo de haber defendido mi vida y mi dignidad. La fundación sigue creciendo. Ahora tenemos oficinas en 5 provincias y hemos ayudado a más de 1000 familias a resolver situaciones de abuso económico familiar. Cada caso que resolvemos exitosamente es una pequeña victoria contra la impunidad de los estafadores familiares. Roberto, me dijo la ministra de Desarrollo Social cuando me invitó a una reunión sobre políticas públicas para adultos mayores, su trabajo está cambiando la manera en que el Estado aborda estos casos. Estamos implementando protocolos basados en su experiencia. Esa fue una de las satisfacciones más grandes de todo este proceso. Saber que mi experiencia horrible estaba sirviendo para proteger a otras personas de pasar por lo mismo. La semana pasada, mis nietos me ayudaron a escribir un libro sobre toda esta experiencia. Abuelo, me dijo Sebastián, tu historia tiene que llegar a más gente. Hay muchos abuelos que necesitan saber que pueden defenderse. Sí, agregó Catalina, y también hay muchos hijos que necesitan saber que está mal aprovecharse de sus padres. El libro se llama Cuando la familia se convierte en enemigo y va a ser publicado el mes que viene. Todas las ganancias van a ir a la fundación para seguir ayudando a víctimas de abuso familiar económico. Si vos estás escuchando esta historia y tenés la más mínima sospecha de que familiares están manipulando tu entorno para hacerte parecer incapaz mentalmente, te pido que confíes en tus instintos. Si sabes que tu mente está clara, pero otros insisten en que tenés problemas de memoria, busca ayuda profesional independiente inmediatamente. Y recordá, la gente que realmente te ama no planea robarte durante meses. La gente que genuinamente se preocupa por tu bienestar no te envenena para conseguir evidencia de tu incapacidad. La familia verdadera te protege, no te explota. Nunca es demasiado tarde para descubrir la verdad. Nunca es demasiado tarde para proteger lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para demostrar que la sabiduría de la experiencia puede vencer la arrogancia de la ambición.